una curiosidad, a las 8 días estábamos, precisamente los que estamos ahorita en la mesa, estábamos de viajecito. Sí, Ese claro. viaje nos pasó de Bellos. todo. Uy, O sea, No, de Pablo. todo. Aquí precisamente está Axel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Hace rato no hablo por micrófono, pero sí, eso fue un viaje de locos, un viernes de locos. Pues para Axel, Para- porque sí, realmente, pasaron muchas vainas, ¿no? realmente a mí no me pasó nada grave. O O sea, sea, lo que le pasó a Axel fue que, bueno, nosotros nos fuimos el viernes por la noche, nos fuimos en flota y Axel pues se guasquió. No alcanzó, no Porque no alcanzó había eso, camioneta. porque no. pero tú no te guasqueaste cuando te bajaste del bus, cuando No. te metiste como en esos Pero hay matorrales un por allá. video donde... Pues hay un video, o sea, hay pruebas, pero realmente nunca y llegó a además, hacer nada de eso. yo tampoco dormí durante el bus porque aquí la joven Nat no dejó dormir Nat es porque sonámbula, es es muy sonámbula. Yo no soy sonámbula. Ay, no me No, expongan a la y niña lo, así. y lo peor es que Pasó Natalia todo, no dejó perdió dormir a maleta. David y David no dejó Y mi dormir a maleta. todo el bus Esa va a gritando. ser la frase. Esa es la frase de este mes. Mi Literal. maleta. Juan David a las 2 de la mañana, ¡se está moviendo Natalia! Y toda la gente del bus, No, qué susto, parce, qué susto. ¡qué susto! ¡Me bajo Es ya, que me bajo yo ya! estaba tranquilo dormido y volteo y Natalia está así mirándome. A mí también me miraba con cara de... Ah, no, entonces después nos bajamos, terminó pues el trayecto y llegamos al hotel y Axel dice, ¿y mi maleta? Parce, pero es que lo más chistoso de todo es, nos bajamos del bus. Uy, ¿qué pasó Nos ahí? dimos un trayecto largo en llegar hasta el taxi. Y hasta que llegué al hotel dije, oigan, ¿y mi maleta? Hizo con las manos, no hizo. Oigan, y mi madre. Y eso fue, o sea, fue muy... Ay, no, pero... Y ya después al otro día casi se nos ahoga Axel, pero pues... O sea, ese fue mi viaje, se los juro. Pero Yo bueno. nunca me pasa ese tipo de cosas en los viajes. Y preciso, pasó de todo, casi me muero. Pero bueno, ya después de todo este relleno que hicimos, Hey, ¿estás desparchado? No te preocupes, ha llegado Parchados. El programa de jóvenes del nuevo continente. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Enséñales a los creyentes con tu vida, con la palabra, el comportamiento, en amor, fe y pureza. Parchados. hola amigos, soy David de Parchados y queremos comentarles que Parchados ha sido nominado a los premios Prize Music Awards. Así que les vamos a enseñar cómo votar. Ya Uri les enseñó cómo votar desde el computador y nosotros les vamos a enseñar cómo votar desde el celular. Entonces, entras a tu navegador y buscas Prize Awards. Ahí entras a Prize Music Worldwide y vas a votaciones 2023 y entras a la categoría votaciones nacionales. Ahí registras tu nombre, tu apellido y tu correo, que cabe aclarar solo te servirá para votar una vez. Luego te vas a seguir, después siguiente, y buscas la categoría Programa Radial en Dial del Año, que es Parchados. Luego en emisora en Dial del Año, que es Nuevo Continente 1460M, le das siguiente hasta que llegues donde dice enviar y listo. Así que contamos con su voto y muchas gracias por el apoyo. Y bueno, ahora sí vamos entonces con el tema del día de hoy, que está bastante interesante. ¿Cómo se dice? ¿Propuso? Lo propuso nuestra querida Camps y se llama Huyendo de Dios. Sí. ¿Por sí, qué sí. huyendo de Dios? Es que, bueno, imagínense que tuve un tiempo en mi vida en donde como que yo sentía que nada cuadraba, nada se me daba, y en un momento como de intimidad con Dios, de oración, Dios me dijo que, o sea, literalmente me hizo entender como que yo estaba haciendo como Jonás, ¿sí? Como que yo estaba un poco como huyendo, no de las preocupaciones de la vida, no de los problemas, no de los obstáculos, sino de Dios. Y eso se me hizo como muy brutal porque Dios me dijo eso como en el 2021 más o menos. No, perdón, en el 2021 me dijo eso. Y yo como que guardé eso en mi corazón, bueno, toda la cosa. Y hace poco tuve una temporada en mi vida en la que Dios una vez más me dijo como, siento que estás huyendo de mí. No, o sea, y me parece como muy loco porque
la Biblia dice que no hay ningún lugar como del que uno se pueda esconder de Dios. Y sin embargo Dios me decía como, estás huyendo de mí, ¿por qué huyes de mí? Entonces dije como, uy, me encantaría hablar de esto pues en Parchados, porque siento que no soy la única persona que en algún momento como que ha creído que puede huir de Dios. Que pues es imposible, pero aún así lo hacemos. O sea, como que Dios no nos podemos esconder de Dios, pero aún así en nuestro corazón está, por decirlo así, como la determinación de hacerlo. Y el tema es ese, como, bueno, no solo estoy huyendo de Dios, o sea, la historia de Jonás no ha cambiado desde que se escribió la Biblia, y es que Jonás siempre termina dentro de un pez que luego lo vomitan en una playa, y al final Jonás tiene que ir a hacer lo que Dios lo mandó. Entonces yo decía, como no solo estoy huyendo de Dios, sino que inevitablemente voy a terminar, si sigo en este camino, en la panza de un pez, me va a vomitar en una playa y voy a terminar yendo a donde Dios me llamó primero. Entonces yo decía, no, o sea, tenemos que hablar de esto. Sí. Sí, o sea, también se puede ser huyendo del propósito de O sea, Dios. es que no lo enfoqué tanto como aunque también para este programa creo que funciona también, Sí. pero lo enfoqué más como de Dios, o sea, Sí, también. como una cosa es huir del llamado de Dios, que fue o sea, Jonás huyó del llamado de Dios, pero Jonás también se quería esconder de la presencia de Dios. Y yo creo que uno muchas veces tiene como luchas en las que le dice a Dios, yo no quiero hacer eso. Pero indiscutiblemente esas luchas terminan volviéndose como una capa que te pones que crees que te hace invisible ante Dios. Entonces ya tu corazón no solo está huyendo del Señor en un sentido de llamado, sino estás escondido, como Adán y Eva, cuando pecaron y se escondieron del Señor. O sea, no solo hicieron mal al pecar, sino se escondieron de Dios. Entonces eso también significa que tu relación con Dios se está fracturando en otras áreas que no solo son tu llamado. Y eso me parece como muy denso, sí. Me acabas de dejar bastante. Porque yo pasé también por un proceso donde me hice un Jonás completo. Juan, Aquí, Jonás, David. Jonás David. Confesiones emparchados. Y bueno, voy a contar rápidamente eso para pues darle también la oportunidad a los otros de hablar. Pero bueno, yo entro en un proceso, tengo que escoger a qué sitio tengo que ir, a qué red voy a ir a liderar. Y yo pues asumí que pues tenía que irme a tal red. Y nunca le pregunté a Dios. Y nunca le pregunté a Dios porque sabía lo que él me iba a... O sea, porque dentro de mí sabía que me iba a responder que me fuera a cierta red para ir a liderar. Entonces, claro, yo lo que hice fue como... No, pues... Yo voy a oír y entonces empecé ese proceso. Y fue madre, o sea, todo lo que se vino después de escoger esa mala decisión, literalmente fue cuando Jonás iba en el barco y parecía que todo iba bien y después llega la gran tormenta y después yo sé que Dios permite ciertas situaciones donde pues sí, o sea, no actué bien. Y yo le decía a un amigo, decía como, o sea, me veo como en ese momento cuando literalmente tiene que sacrificar a Jonás y tirarlo al agua. Y después tiene que reposar en un pez. Literalmente me pasó, me sacan... Bueno, no me sacan. Bueno, sí. Me voy de donde estaba y tengo que llegar a otro sitio donde reposo un tiempo y donde después ya Dios me regresa a su propósito. Pero, claro, cuando tú dices como no tan enfocado en el tema de propósito, yo caí en cuenta y decía, wow, yo terminé también huyendo de Dios. Porque yo creí que podía ocultarme de Dios, así como Adán y Eva se ocultaron. Se ocultaron, sí. Y durante ese proceso, antes de que pues ya pues... Dios me regresara pues a los caminos que pues por donde quería que yo fuera. Me di cuenta de eso, que yo realmente era huyendo de Dios y hasta ahorita caigo en cuenta en eso también. O sea, el ocultarme y pensar que pues esa es la solución, ¿no? Como apartarse de Dios. Exactamente, sí. Nats. Hasta que se habla eso, están saliendo letreros por los codos. Déjenme hablar. No, pues ahorita que estaba hablando Cami, me acordaba que a mí también me pasó este año. Y pues bueno, yo también he estado en unos procesos y este año me pasó que muchas veces yo le oía a Dios y sobre todo era porque yo tenía vergüenza de mostrarme a Él como era. Y yo muchas veces le dije a Dios como, es que si tú sabes que yo no puedo cambiar esto, pues tú para qué vas a querer estar conmigo. O sea, como no me busques, yo me alejo porque yo no puedo cambiar, no sé, este pecado, esta rutina. Entonces, ¿para qué? Y ha sido tremendo porque entre menos lo buscaba, Él más se acercaba a mí, a buscarme. Y ahí era cuando Él me demostraba como de pronto en tus fuerzas no vas a poder cambiar, pero yo sí te estoy ayudando a cambiar eso.
Tremendo. Brutal. Sí, aparte porque a mí algo que me llama mucho la atención de la historia de Jonás es que Jonás hubiera podido haberle dicho a Dios como no, yo no voy a ir a Nínive. Y el man se queda chill. O sea, el man se queda chill en su casa o lo que sea. Pero Jonás dice yo no voy a ir a Nínive y aparte va y coge un barco, se sube. O sea, me da mucha risa Sí, porque sí. uno leyendo la Biblia, uno es como, pa, pero ¿qué estás haciendo? O sea, pues si tú no quieres hacer lo que Dios te llama a hacer, pues no lo haces, ¿no? Pero aparte el man se sube a un barco pensando que Dios no lo puede, o sea, así como que reduciendo a Dios como una figura humana, en donde tú dices, si yo me monto en un Transmilenio que va hacia el norte y si Dios está en la estación del sur, pues estoy re lejos, ¿no? Pero pues, o sea, Jonás se monta en ese barco como porque sí, yo no sé, o sea, yo creo que al man le Yo dio creo como que, o sea, yo que estuve, voy a decir, en el papel de Jonás. Jonás uno David. piensa que, como yo supongo que Jonás también quiere ir a esa ciudad, también a... Ok, Sí, a predicar, como... Y entonces, no, pues también está bien, ¿no? O sea... claro. Y pues, digamos, personalmente, yo fui a ese sitio y pues no era con una intención mala. Total. Pero sí era como un... Bueno, señor, no te hago caso, pero estoy haciendo algo que pues tampoco está tan mal, ¿sí? Entonces... Como justificando un poco. Exacto. Pucha, sí. ¿Qué yo? Yo quería, o sea, yo cuando lo estaban diciendo, yo lo veo más por el lado, o sea, no necesariamente alejarse de Dios, sino, digamos, me recordaba mucho cuando viví con mis abuelos, pues había momentos donde íbamos, mi abuelo iba conduciendo y nosotros íbamos. Obviamente no fueron muchos, pero sí hubo, yo creo que uno que otro momento donde íbamos en el carro y nadie hablaba por algún inconveniente o algo así que hubo, algún problema, algún roce. Entonces íbamos, a pesar de que íbamos en el mismo carro, pues ninguno de los dos hablaba o pues digamos que nadie en el carro hablaba y siento que así muchas veces creo que, o por lo menos yo me lo siento así con Dios, durante un tiempo como que lo peor es que el que va conduciendo no es Dios, sino yo, y lo peor es que vamos, yo voy callado, ¿no? Y dando vueltas sin saber dónde voy, y Dios como que lo deja, o sea, puede que paremos a comer, puede que me ponga musiquita chill para hacerme el ambiente, tal, pero esperando como que uno hable, ¿no? Esperando que uno diga, bueno, yo creo que Dios pensando ahí, bueno, me va a hablar del tema, o qué carajos, y al fin y al cabo, yo creo que Dios espera todo el trayecto, todas las vueltas que uno dé, porque Dios sabe que el combustible se va a acabar, o sea, el carro ya se va a fundir Brutal. y va a decir, yo sé que este man no tiene para el combustible y cuando el combustible se apague va a decirme, oye, podemos tanquear y ahí es cuando, ahí es cuando creo que es como ese regreso, como a decir, bueno, ahora sí dame la ruta, Wow. porque paila. Tremendo. Eso hasta cierto punto me parece triste porque no sé por qué como, bueno, sí, nuestra naturaleza caía, pero como humanos tenemos esa tendencia. Sí, o sea, yo, digamos, lo que sea que, digamos, en mi caso, yo digo como, yo por qué me tengo que esperar hasta que, sí, literalmente sacar el combustible para yo realmente poder. Entonces, Sí, como, total. y aprender de esos errores, o sea, porque igualmente la otra vez que le estaba leyendo, yo leí el devocional de Rick Warren y él decía como, igualmente también los errores hacen parte de nuestra vida y también Dios los suma a nuestro propósito. Entonces, es aprender los errores y pues seguir adelante, ¿no? Hay algo que me parece muy chévere de lo que estábamos hablando, y lo pensaba, es que muchas de las historias de la Biblia tienen como esta idea de volver, ¿sabes? Es como, no todas, pero en la mayoría uno siempre encuentra que hay un punto como de inflexión en el que la persona reconoce que hay una distancia tan grande entre él y Dios que necesita volver, o Dios mismo lo recalca como, dile a mi pueblo que vuelva a mí, que se vuelva de todo corazón. Entonces me parece brutal porque en Jonás de pronto marca su distancia físicamente y eso de alguna forma también repercute como en su área espiritual, aunque yo creo que es como al revés, ¿no? O sea, primero empieza como en su área espiritual, emocional y luego Jonás como que lo refleja en sus acciones en este mundo físico. Pero en la Biblia muchas veces se reitera eso, o sea, Dios todo el tiempo le está diciendo al pueblo de Israel, vuelve a mí, al hijo pródigo. La historia del hijo pródigo es una historia sobre volver al padre, ¿sí? Y eso a mí me parece, o sea, como que me vuela la cabeza porque siento que
la naturaleza humana es así, es una naturaleza de abandono, como que nos gusta abandonar las cosas y Dios lo sabe. Dios sabe que esa es nuestra carne y por eso nos dice vuelve porque de pronto tú no lo sepas, pero yo sí sé que tu corazón está lejos. Entonces me parece como muy brutal eso porque de alguna forma, no sé, yo siento que la Biblia es como también, como que Dios la pensó para que también pudiéramos reconocernos en ella, ¿sí? Y a mí me parece como ese detalle de Dios me parece muy lindo porque si Dios no nos dijera vuelve a mí, pues no sé, o sea, tal vez no sé si nosotros seríamos capaces de identificarlo por nosotros mismos. Yo sé, propio Jonás lo dice aquí en Jonás 2. Esta oración me encanta. Y voy a decir el versículo 4 que dice: entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Y lo que dice acá me encanta porque es que en la Biblia podemos encontrar estos personajes con sus embarradas imperfecciones que lo digo como... O sea, como que en cierta parte de alivio como a mi alma, ¿no? Y también por eso leía Efesios, que decía como Dios también, o sea, como que, bueno, no dice así, pero es como también Dios como que en eso muestra su gran misericordia hacia nosotros. O sea, el acto de la cruz es el mayor acto de misericordia, y que se ve reflejado en nuestros errores y con medio de esas embarradas igualmente Dios las sigue usando. Totalmente, sí, o sea, y aparte que yo también creo como... Se me fue ahorita el nombre o sea, eso sea así... ¿Gomer? O sea, así Gomer, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Esa historia también me impacta un montón porque Gomer se va un montón de veces. O sea, cuando yo leía la historia yo decía, ya, men, quédate en tu casa, tienes una nueva vida, ya el pasado quedó atrás y ella todavía seguía yéndose, ¿sí? Y eso me causaba mucha frustración porque yo decía, pero esta vieja, ¿qué le pasa? O sea, le dan una nueva vida, la redimen y ella no, ella se va así. Y yo recuerdo que como que en una de esas conversaciones con Dios, Dios me decía, así eres tú muchas veces conmigo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Y Dios me decía, sí, muchas veces te vas, abres la puerta y te vas. Y eso me duele, ¿sabes? Y yo, ¿cómo así? Y sí, o sea, analizando muchas de las situaciones en mi vida, yo me he dado cuenta que muchas veces he estado a la mesa con Dios y simplemente me paro, cojo mis cosas, salgo por la puerta y le digo chao. Y Dios con amor vuelve y me llama, pero es impresionante porque es algo que yo creo que está muy arraigado en nosotros y que yo creo que Dios también quiere llamarnos primero a entender que Él entiende nuestra naturaleza, pero también que no hay por qué irnos, ¿sí? O sea, como que Dios es un lugar seguro del que no hay por qué huir. No hay una razón para huir, entonces. Nuts. Dale, Nats. Sí, pues a mí me impactó mucho una prédica que dio Juan Muñoz hace poquito, que decía que nunca vamos a poder huir de Dios porque Él está en nosotros y Él está pues literalmente mucho más cerca de lo que nosotros siempre vamos a poder imaginar. Entonces, así nosotros, no sé, algún día queramos huir, yo siento que Dios es un caballero, ¿no? Y Él es como, pues si tú no me quieres hablar, yo respeto el espacio, si te quieres esconder de mí, pero al igual Él siempre va a esperar que nosotros seamos capaces de volver a Él para seguir hablándonos más. Wow. Yo creo que en todas esas, yo creo que también es la relación, o sea, Dios está abierto a una relación con nosotros, cercana, y dijo David leyendo las 101 frases impactantes de evangelistas. 111. 111 frases impactantes de evangelistas. Decía como que el que no toma el camino de la oración, por consecuencia tomará el camino de la tentación, algo así. El caso es que creo que al final cabo de Dios. Otra vez. El man decía, si no tomas el camino de la oración, terminarás tomando el camino de la tentación. Entonces, o sea, yo creo y me he dado cuenta, no es como que si uno ora todos los días no va a ser tentado, obviamente no, pero considero que sin la oración baila, o sea, sin la intimidad, porque al final cada orar es hablar con Dios, ¿no? Es como contarle las cosas y demás. Sin eso, yo creo que
es como las relaciones, o sea, si yo no tengo intimidad con mi amigo, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, pues al fin y al cabo va a poder ser más fácil ir a otra casa, ver el hermano fantástico de mi amigo y decir, ay, ojalá fuera mi hermano. Pero otra cosa que yo creo, la verdad, es que el Espíritu Santo martilla los corazones de quien sí o sí yo creo que van a terminar cumpliendo un plan que Dios tiene. O sea, yo creo que en la vida hay gente que posiblemente no cumpla quizás todo lo que Dios pensó o lo que Dios esperaba de esas personas. Yo creo que es así. Y entre esas frases también decía como que Dios no te va a preguntar, bueno, obviamente yo sé que sí va a preguntar, pero decía, Dios no solo te va a preguntar por lo que hiciste, sino que te va a preguntar por lo que pudiste hacer. Y al fin y al cabo es como, o sea, ¿por qué más pudiste hacer y no lo hiciste, no? Y lo que hoy es que, digamos, va a haber momentos, van a haber personas, y si alguien está escuchando esto y siente que el Espíritu Santo le está martillando la mente, el corazón, el espíritu desde hace mucho tiempo y vuelve y se va a eso y después vuelve y vuelve el martilleo ahí. Yo creo que, o sea, inevitablemente es un llamado que Dios va a cumplir sí o sí y se cansa. O sea, yo creo que Pablo sentía eso, yo creo que Pedro sentía eso y eso era lo que los llevaba a ir por más y a llevar, pues, a cumplir lo que querían Dios que ellos hicieran. Wow, eso me acuerda mucho cuando Jeremías hace esta oración de cómo, bueno, en la traducción que leí era como, me engañaste y yo me dejé engañar, Uf, pero después dice como, es que él fue, o sea, como que me quiero callar, pero él fue, lo estoy tu parafraseando, palabra ¿no? es como fuego en mis huesos que Exacto, no o se sea, apaga. y no puedo callar, ¿sí? Entonces es como, y yo decía como, Jeremías, te amo. Y Porque- saben sí. que eso como que me recuerda mucho, ese versículo lo habla Andrés Speaker en una de sus prédicas, que de hecho yo le mandé a Juan David esta semana. Sí, que por cierto yo también compartí. Muy buena. Es Y muy bueno. algo que creo que está muy relacionado con el tema de huir de Dios es también la mente. O sea, Jeremías, yo siempre tuve una duda con ese versículo porque yo decía como que me engañaste y me dejé engañar, fuiste más fuerte que yo. O sea, yo decía que porque Jeremías habla así de Dios. Y cuando este pastor empieza como a desglosar un poco el versículo y como a volver a la raíz como de la palabra original y todo el tema, se me hizo muy curioso el hecho de que Jeremías realmente no está, o sea, mucha gente pone ese versículo como, Señor, me engañaste y yo me dejé engañar, pero realmente Jeremías le estaba diciendo a Dios, tú me engañaste y yo me dejé engañar, o sea, porque tú eres más fuerte que yo y yo no tenía oportunidad y ahora tu pueblo al que me mandaste me trata mal, me humilla, o sea, Jeremías no le estaba como diciendo a Dios algo lindo, ¿sí? Y no está mal, pero lo que voy es lo siguiente, muchas veces también tomamos el camino de huir porque tenemos esas cosas en nuestro corazón, o sea, sentimos que Dios nos engañó. Mucha gente que está escuchando puede decir como, esta no es la vida que yo creo que Dios me había prometido, o me siento tal vez engañado, me siento decepcionado, me siento que tal vez lo que yo esperaba de una vida con Dios, de un caminar con Dios, no se está cumpliendo y por eso me voy. Pero algo lindo de Jeremías es eso, que Jeremías se lo dice al Señor, le dice, Señor, me engañaste, yo siento que me engañaste. Y cuando Jeremías le expresa al Señor su decepción, su tristeza, su confusión, su lamento, su corazón, versículos más adelante, se ve como su corazón recupera la fe porque él abrió como ese espacio de intimidad con el Señor para decirle, yo me siento engañado, pero ¿sabes qué? Yo igual no te puedo dejar. Y el Señor es el que fortalece el corazón de Jeremías después. Pero si él no hace esa oración, si él no le dice a Dios cómo se está sintiendo, pues es como cuando, no sé, uno tiene una relación con un amigo y uno espera que el amigo adivine lo que uno está pensando. O sea, el Señor sabe todo lo que pensamos, pero si no somos intencionales tampoco en decírselo, pues hay como una falla ahí como de comunicación Sí. que también nos lleva a pensar que Dios no nos oye, que Dios no nos escucha y que pues la mejor salida es irnos. Y es que algo que ama a Dios es que seamos sinceros con Él. O sea, Él sabe cuando, o sea, muchas veces, o bueno, me pasa como que yo me siento mal con respecto, pues, a Dios, por decirlo de alguna forma. Y es, no, Dios, yo
O sea, como que me pongo la máscara, no, Estoy Dios, perfecto. Sí, estoy perfecto, estoy bien. Tu mejor soldado. Tu mejor soldado, no importa todo lo que está pasando, Señor, tú sabes que yo... No, pero algo que me encanta de estos personajes como Jeremías, el rey David, es que eran genuinos con Dios y Dios no se va a molestar con nosotros cuando somos genuinos, porque le estamos expresando lo que realmente sentimos y Él se agrada en escucharnos. Ahora, una cosa ya sería tal vez quedarnos ahí Sí. y no esperar ninguna respuesta de Dios o si no responde, pero sí realmente poder ser transparentes con Él. Transparente, sí. Y Jeremías, o sea, Jeremías tiene un libro llamado Lamentaciones, o sea, Que es increíble, además. es extraordinario. Y es eso, o sea, poder también presentarnos, Nat lo decía, o sea, como poder, sí, presentarnos ante Dios tal y como somos, o sea, Él no nos va a juzgar. Como también le decía en la canción de Tu amor no tiene fin, me presento ante el trono de la gracia. Sí. Y es rendirnos ante Dios, sí, que dejemos de huir de Él. También en Jeremías tiene unos versículos. Jeremías es increíble. Bueno, lo voy a buscar aquí que yo lo tengo en mi... Si quieren pueden seguir hablando. Yo quería, Ah, no, dale, Bueno, dale. yo quería agregar que muchas veces lo que decía David, quería agregarle que a veces la culpa es lo que termina huyendo de Dios, así como muchas veces quizás uno fue repaila con... Uy, se nos fue. No, Kevin. Kevin. No, No. Kevin, no. Se fue. ¡No, Kevin! ¡Kevin! Ya Bueno, que estás no. ahí, ya Se- cae un bote, mentiras, perdón. Sí, se le fue, pero mientras tanto, Nat, no sé si quieras Sí, agregar no algo. está que se habla. A ella le encanta hablar. Sí, no, a mí, yo amo hablar. Malo. A mí me encanta lo que decían ahorita de ser transparente con Dios y es algo que pues también estaba aprendiendo a hacer porque muchas veces era como, pues si Él ya sabe lo que pienso, pues porque, ¿para qué se lo digo? Y realmente creo que también hay mucha liberación en uno poder decirle a Él personalmente las cosas. Hay días donde es como, no, es que yo estoy brava contigo, yo no te quiero hablar hoy. Y Él a pesar de eso más se interesa en nosotros y eso es realmente esa transparencia lo que ayuda a fortalecer como nuestra relación con Él también en cierto punto. Sí. Y yo quería también agregar algo que Nata dijo al principio y fue como, bueno, lo parafraseo, pero como que no quiero como destaparme ante Dios. Y es algo que a mí personalmente también me sucede mucho y es que yo reduzco la divinidad de Dios a lo que he aprendido de los hombres, ¿sí? De los hombres en general, de hombres y mujeres, del ser humano. Y entonces yo muchas veces quiero huir de Dios o me pasaba que quería huir de Dios porque pensaba que Dios era como las personas que me habían fallado, que me habían herido y yo decía, mejor estoy sola, ¿sí? ¿Y por qué hablamos tanto de intimidad en un tema de huir de Dios? Porque solo al conocer realmente en intimidad al Señor y conocer que Él no se va a ir, podemos tener la certeza en nuestro corazón de que Dios no va a ser como las otras personas. O sea, ¿a qué voy con esto? Da miedo ser vulnerable frente a otros, pero frente a Dios, ser vulnerable nunca va a salir mal, ¿sí? Nunca se nos va a voltear ahí como la situación y entonces no, la embarré. El Señor busca eso, sí, pero no vamos a tener nunca la seguridad de encontrar en Dios un lugar confiable y un lugar del que no tenemos que huir si no somos honestos nosotros primero. O sea, Dios sabe lo que pensábamos, lo que sentimos, lo que nos duele, pero también Dios nos dio esa libertad de decisión para saber, o sea, para que nosotros pudiéramos decir, Dios, yo quiero venir hoy a entregarte eso, o no, me lo voy a guardar para mí y es para mí, solo mío. Entonces creo que eso también es importante, o sea, y no sé si no me estoy haciendo entender, pero creo que es algo como un punto importante y es, Sí. Dios no es como las personas, o sea, no reduzcas el amor de Dios al amor de la gente, porque el amor de este mundo es imperfecto y es ese amor imperfecto el que nos ha dañado, pero el amor de Dios es un amor que cuando tú eres abierto y transparente, ese amor va a rodear, ese amor va a sanar, ese amor no va a lastimar, no va a rechazar, no va a ignorar, no va a humillar. Wow, Uy, qué brutal. Ahora sí, el versículo que les iba a decir que me encanta, Dios me lo dio,
en un tiempo en el que yo era como, Señor, ¿qué hago con mi vida? Y es Jeremías 15, 19, y es, por tanto así dijo Jehová, espérate, es que está en Reina Valera, lo siento. Si te convertís. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Lo voy a buscar en una traducción. Sí, antes por que, favor. sí, porque está un poquito rara la traducción. Lo siento, los amantes de la Reina Valera, pero es que a mí no se me da. Ahora sí. Ahora sí. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Y esa partecita de si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Me marcó mucho porque yo en ese momento decía como, Dios, yo ya quiero dejar botado todo, ya quiero dejar de ir a servir a la iglesia, quiero dejar de liderar, quiero ya. Y leer esto fue como, wow. Cuando regresamos a Él nos restaura, nos renueva las fuerzas y como decía que, sí, como lo que decía que nos Que aparte que nos debe echaba ahí eso. la gasolina, se le fue la luz, ya, Ah, pero ya pues. viene. Hola mis amados Nuevo Continente, Dios los bendiga. ¿Cómo han estado? ¿Bien? La verdad casi no me gustaba escucharlo porque escuchan un programa todo... Pero la verdad es muy bonito los temas personales que ustedes tocan, sus historias de vida, sus testimonios. Son cosas que de una manera o de otra pues lo ayudan a uno a reflexionar. Y a mis hijas pues hay veces que lo escuchan y les ha tocado el corazón, entonces los animo, sigan adelante, mi Dios los bendiga y voy a estar orando por ustedes para que mi Dios siga dándoles esa sabiduría, para que sigan adelante. Los amo mucho, Dios los bendiga, felicidades. Ay. Muchas gracias, Jaime. Qué lindo, Jaime, gracias. Tía. Y también saludo ahí a tus hijitas, ¿no? Que también nos Sí. escuchan. Y en serio, muchas gracias por ese mensaje. También David Mendoza nos envió un sticker del ex candidato a la presidencia, Rodolfo Hernández riéndose. Y también Freddy Patiño nos dice, me encanta Parchados, son famosos, pero mejor aún espérate, ¿cómo? Me encanta Parchados, son famosos, pero mejor aún hacen que Dios sea famoso. Amén. No, qué bendición. Realmente nosotros queremos es eso, o sea, que si nosotros no vamos a tener pues 20 tal la vida, ¿no? Obviamente en Parchados va a tener que seguir con otras personas después, pero nuestro anhelo y el anhelo de nuestro corazón es que las personas que hagan parte de esto, realmente lo que hagan es llevar la palabra de Dios. Exacto. Entonces, gracias, qué bendición. Y que por medio de nuestro testimonio, de nuestras experiencias o también aún de nuestras embarradas, también la gente, o sea, como que puedan ver, pues sí, a Cristo Jesús, que a la final es el que importa. Y también Angélica Villalba Nos manda un montón de nos versículos. mandó un montón de versículos para leer. Uno que me encantó porque precisamente va con el tema y es 1 Corintios 15, 10, que lo tenía aquí, pero pues bueno, se me salió. Pero dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Wow. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces eso, ¿sabes? Como, sí es Dios a través de uno. Ahorita yo le decía a Nat, estos días para mí han sido un poquito locos, un poquito movidos. Y decía Nat, o sea, sinceramente yo no sé cómo ir a la iglesia, cómo ir a estos sitios. Y es por pura gracia de Dios, es puro Espíritu Santo. Sí, el Total. que nos ayuda en medio de todo, pues, nuestro dolor. Pero bueno, ya tenemos a Kevin de nuevo aquí. ¿Cómo vas, Kevsho? Volvió. Regresó, resucitó. He's right. No, it's- Aunque, si estás ahí, Kevsho. No, que me escuchan. Sí. Sí. El problema es que el video sí está como, no sé qué le pasó al video y no te es chiquito. Lagueado. Sí, entonces, bueno. No importa, pero Bueno. ahí puede hablar. Kevsho, si quieres puedes terminar lo que estabas diciendo y mandamos A song. una Bueno, canción. Yo quería, bueno, antes de que nada, quería decir que todo fue planeado y que así se siente Dios cuando nos vamos, muchachos. O sea, como que qué carajos pasó, por qué se desconectó, por qué se fue. Dios a punto de decirnos algo súper importante y nosotros, bueno, chao. Sí, creo. Toma. Modo no, vanish. pero lo que quería decir
Lo que quería decir en cuanto a la culpa es que muchas veces la culpa, o más bien es como que la autojustificación, pero no en el sentido bueno, como de que es que yo soy así, de yo hago estas horas buenas, yo hago esto, sino que la autojustificación tipo, "No, es que yo soy repaila, yo soy una chanda, yo hice esto, yo hice lo otro". Creo que también la autojustificación daña en ese aspecto y se centra mucho en uno, o sea, porque al fin y al cabo es como que Dios, o sea, si yo me agarro con mi hermano, si yo me agarro con él y yo lo trato re mal, le digo esto, le digo lo otro y todo eso, pues al fin y al cabo, si él en la noche quiere llegar con un regalo a hablarme, a abrazarme y despedirse, no se trata de lo que yo le hice a él, que fue tan paila, ni lo feo que yo quizás lo fui con él, sino se trata de el amor que él tiene hacia mí, o sea, se trata de que él no me lo va a regalar porque para hacerme sentir mal, no, sino que al contrario, o sea, se trata del amor que mi hermano me tiene, entonces, o sea, no huyamos porque es que yo hice esto, yo hice el otro, porque Dios va a venir y se va a tratar de él, o sea, se va a tratar el amor que Él tenga hacia nosotros, del amor que Él tiene hacia nosotros, y no se va a tratar de si lo merecemos, si no lo merecemos, no se va a tratar, porque nunca nadie lo va a merecer. Entonces, como quería decir eso, que quizás mucha gente puede que estemos así en términos alejándonos por simple autojustificación negativa de no merecerlo, y no lo merecemos, pero es que se trata de Él. Entonces ya. Y yo quiero hacer algo chiquito antes de que mandemos canción, que tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Kevin y con la historia de Jonás. Y es que al final Jonás, o sea, al final de la historia uno puede ver que Jonás realmente no huyó del Señor. O sea, porque se sintiera mal, porque tuviera miedo, como uno pensaba al principio, sino porque al final el corazón de Jonás estaba lleno de orgullo. O sea, y no en plan de juzgar, de decir, ay, Jonás era un orgulloso, pero al final Jonás se enoja con el Señor porque lo que el Señor había decretado para Nínive no se cumple por causa de que sus habitantes se arrepienten, ¿sí? Entonces eso me parece muy denso porque muchas veces uno también huye del Señor, no porque se sienta mal, indigno, condenado, sino porque en el corazón de uno hay tanto orgullo que si las cosas no se hacen como yo quiero y se las dejo a Dios para que Él haga su voluntad, entonces no me sirve. Y eso es un orgullo disfrazado de falsa humildad. Y eso también es algo que Dios nos llama como, y que todos hemos estado ahí, yo he estado ahí muchas veces, pero que también Dios nos llama a decir como, hey, examina tu corazón y mira realmente qué es lo que hay en él que no te permite acercarte, qué barrera hay que no deja que tú y yo estemos juntos. Hazme ver como tú me ves. Muchas veces uno pierde como esa identidad de Jesús que Jesús le da a uno, entonces me parece tremendo. Wow, Total. Uy, tremendo. tremendo, sí. Sí, también ese, cuando uno huye de ellos, uno termina perdiendo también la identidad. Yo me atrevo a decir que huimos de Dios porque antes de hacerlo, nuestra identidad se distorsionó. Wow. Y cuando nos miramos al espejo, decimos, yo no me merezco que el Señor me ame. O Nueva yo no. frase para si entonces, frases impactantes. Pero sí, o sea, así como la Biblia dice, antes de la caída viene el orgullo, antes del abandono viene la pérdida de identidad. Wow, tremendo. Y ya lastimosamente tenemos que ir cerrando, entonces vamos con nuestras conclusiones. Entonces empecemos Con por... el Kev, que no con hablaba. Kev Show, que está miniatura en el video, pero ahí está, eso es lo importante. Lo escuchamos. No, pana, yo no sé, o sea, yo no sé qué le pasó a esta vaina, pero está, o sea, está relagueado. El caso es que espero que me escuchen. Ahí te escuchamos. Perfecto, sí. Y mi conclusión, mi conclusión es la siguiente, y es que, o sea, aquí hablamos de nuestras experiencias y de todo, pero yo quiero concluir con que la razón de esto y la razón de todo es Cristo, y Cristo tuvo que abandonar al Padre, no para que nosotros vivamos abandonándolo a Él y vivamos alejándonos de Él. O sea, si Jesús dejó el trono, si Jesús dejó coros de celestiales ángeles para venir y decir en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? No es para que nosotros restreguemos esa sangre y digamos, no, yo me voy. O sea,
o sea, es como que también ser conscientes de eso y pues nada, Cristo ya hizo lo difícil y nosotros podemos por él ser llamados hijos. Wow, Entonces quería brutal. concluir. No, ya, la conclusión. Se del acabó, tema, ya. ministrados y todo. Amén, ya, Es para la la casa. razón de todo. Amén, no, wow. No sé qué decir. Pero bueno, Camps. Yo me llevo algo que, eso que dijo Kevin me dejó muy impactada. Me gustaría sumarles más como el tema de no hay un lugar del que el Señor no te pueda encontrar. O sea, la Biblia lo dice, no hay escondite al que el Señor no pueda llegar. Entonces, yo lo veo así, huir de Dios, lo único que va a hacer es lastimar tu corazón y el de Él. Porque al final del día, la Biblia lo dice y Jesús lo oró, Señor, que ninguno de los que me diste se pierdan. Y yo creo firmemente que la oración que Jesús hizo al Padre en ese momento se va a cumplir. Entonces, ¿qué tal si en vez de perder ese tiempo alejándonos, decidimos creer que en Dios vamos a encontrar propósito, esperanza, gozo? Porque al final del día Dios no nos va a soltar, Dios no nos va a dejar. Entonces me voy con eso, no hay lugar que sea lo suficientemente escondido como para que Dios no te encuentre. Y su amor va a ser mucho más grande que nuestras inseguridades, que nuestros temores, que nuestros miedos. Así que, pues, o sea, es como eso, no huyas porque igual no puedes. El Señor te espera con brazos abiertos, así te haya sido muchas veces. El Señor siempre te va a esperar. Entonces, dale sin mente. Y la otra es, Dios también te encuentra. Déjate encontrar. Deja que el Señor encuentre tu corazón, un corazón humilde, un corazón quebrantado, un corazón que tiene sed de Él, porque Él también es fiel cuando ve que las personas lo anhelan. Nat. Bueno, yo creo que huir de Dios es quitarle poder de lo que Él puede transformar en nosotros para bien. Entonces, quizás si empezamos a tener un corazón más entregado, Él quiere con cada uno de nosotros tener una relación única y especial donde pueda entrar y en verdad llegar a sacarnos de todos los lugares donde podemos estar. Wow. No sé, es increíble. O sea, yo no te puedo decir que el amor de Dios es... No lo entiendo, o sea, ¿cómo puedes seguir, no sé, en mi caso, o sea, yo digo, ¿cómo puedes seguir amando aun cuando he intentado correr y correr y correr de ti? Y aún así tú sigues yendo por mí, o sea, y yo ayer lo decía, pues sí, pues en el grupo, como les comenté ahorita, yo decía, ¿cómo es que es increíble ver cómo a pesar de que sigo fallando, como a pesar de que cometo errores, como a pesar de que aún a veces me alejo de Dios, Él sigue estando ahí a la espera de que yo vaya a Él. Así que literalmente el llamado es, deja huir de Dios. Él no te va a juzgar. Él no te va a decir, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué esto? No, o sea, lo que decía que ahorita, él murió en la cruz, aún sabiendo lo que ibas a hacer. Él murió en la cruz sabiendo que ibas a fallar. Él murió en la cruz aún sabiendo los pecados que vas a cometer en el futuro. Él está ahí y quiere restaurarte y no te quiere dejar como te encontró. Que eso es lo más increíble, que no nos va a dejar ahí enlodados, no nos va a dejar ahí sucios, sino que nos va a levantar y nos va a limpiar y nos va a seguir guiando por el camino para que podamos cada día ser más parecidos a Cristo Jesús. Entonces, es eso, o sea, deja de huir de Dios. Y aquí también en Jeremías 15, 19, también otra vez Dios le dice a Jeremías y hoy también nos dice a nosotros, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Es eso. Si nos convertimos a Él, Él nos va a restaurar y estaremos delante de Él. Y cuando estemos en el cielo, Él nos va a decir, buen siervo, fuiste fiel en lo poco y en lo mucho, te pondré. Bueno, ahí tuvimos Parchados, episodio 32. No sé cómo les pareció, cómo están, muchachos. Después de Brutal. Kef Show por allá. ¿A cuántos kilómetros es que es? ¿Como 7? Como 7 kilómetros. Como 7 kilómetros. Pero bueno, en serio, muchas gracias. Ahí también nos dejaron unos mensajes. Angélica Villalba. No, es que esto acá en Miami esa conexión es muy mala. O sea, digo, Kevin ahí poniendo un PQR al del internet, como venga. Es que se le fue la luz y ya el después nada, fue igual. Pero el Señor será la luz en el nuevo cielo. Exacto. El diablo intentó callarlo, pero no pudo.
Total. Amén. Y ahí también saludamos a Angélica Villalma que nos siguió enviando, bueno, primera Juan 2:15. Si quieren leer esos versículos, vayan al canal de YouTube y ahí hay un montón En los de comentarios, versículos sí. increíbles. Y bueno, también saludamos a Domingo Terreros que nos manda saludos, también nos manda el Salmo 122:6. Angélica Villalba también nos dice, pero por eso, así dice el Señor, si te arrepientes yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelven hacia ti, pero no tú. Guay, brutal, la verdad es que... Y hay algo chiquito, hay un versículo en la Biblia que dice como, tatuado te llevo en mis manos. Yo siento que eso es para alguien hoy. El Señor mira sus manos y se acuerda de ti. Mira tú tus manos y recuerda que el Señor te lleva tatuado en sus manos. También Patricia nos envía un audio. Chicos, buenas tardes. Quería pedirles un favor. Algunos de ustedes, los varones, los jóvenes que están ahí, dijeron en su charla de la importancia del conocer a Dios, del orar, ¿no? Intimar con Él. No Natalia, sino los otros dos chicos. Uno de los dos dijo una frase que me pareció súper importante y me gustaría que la volvieran a decir para el cierre del programa. Fue muy sencilla, algo como si no oras o no conoces a Dios, como la tentación. Ande. Bueno, no sé, me gustaría que me la recordaran, se los agradezco, bendiciones. Claro que sí, Patricia. Bueno, Kefcho, es tu hora. Repítela. La que nos encanta a todos. Pues Sí. no sé si fue la de los 111 frases de evangelistas, pero era... si no tomas el camino de la oración, terminarás tomando el camino de la tentación. Y ya, no sé si era esa. Sí. Pues yo siento que esa fue como la... ¡Wow! Sí, exacto. Si no tomas el camino a la oración, tomas el camino de la tentación. Listo. Wow. Ay, se acabó. Brutal. Sí, ahí nos dijo Patricia, esa. Sí, señor. Gracias. Bueno, ya tenemos que despedirnos, así que muchas gracias. Gracias a Axel, nuestro fotógrafo, realizador audiovisual, también que nos dio el dato random. A Cam, Sanat, a Kevin, también a las directivas de Nuevo Continente. Y muchas gracias a todos los oyentes. Así que recuerden que no estamos desparchados. ¿Qué vas a decir? Es que Kefcho va con la... Bueno, nada, recuerden que no estamos desparchados, sino que estamos... ¡Parchados! Parchados. El programa de jóvenes de Nuevo Continente. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Enséñales a los creyentes con tu vida, con la palabra, el comportamiento, en amor, fe y pureza. Parchados.